Este conflicto pasó desde 1979 hasta 1989. En un lado tenían la oposición islámica. Era una guerra proxy típica. Es como una guerra de Vietnam, pero pues al revés con los soviéticos. Fue más que todo impactante en los afganos. Murieron al menos 1.2 millones de personas. El conflicto tuvo un impacto en la Unión Soviética como tal. Fue una de las razones por las que pudo colapsar la Unión Soviética, una de las razones que contribuyó a su colapso. Este mapa es importante para eh, entender el conflicto. En rojo tienen las áreas que estaban controladas por los soviéticos y por los afganos comunistas. Nunca controlaron más del 20% de Afganistán, solamente controlaban las carreteras principales, la capital, algunos centros provinciales, si no son todos, pero nunca controlaron la frontera con Pakistán ni el campo. Tenían muchas fuerzas pues alrededor de la frontera. La primera idea principal del libro es qué están haciendo los soviéticos en Afganistán. Pues es una contradicción en la que los soviéticos querían hacer en Afganistán, porque por un lado querían como apoyar la parte comunista. Will be over in 1, 2, 3, 4 months, right? As we know, it lasted for 10 years, but the hope Querían que la intervención estuviera terminada en meses. Esa era como la planeación, pero pues duró años. Tenían un objetivo ambicioso político. Era básicamente hacer Afganistán como en un centro de progreso comunista. Demostrar cómo podría funcionar el orden comunista. Querían hacer infraestructura, industrialización. Querían rehacer la sociedad afgana aplicando estos valores de comunismo sin ningún tipo de adaptación al contexto. Ofreciendo este tipo de progreso pues a los afganos, ellos creían que ellos iban a volverse buenos ciudadanos comunistas, pero pues esto nunca funcionó. Y la segunda idea es sobre el islamismo. Los soviéticos nunca creyeron que esto fue un aspecto importante. Y nunca creyeron que los islámicos iban a poner como objetivo a los soviéticos, no les prestaban atención al islamismo. Eso era por un lado pues correcto. Los soviéticos pues no se sentían como amenazados por el islamismo.
Y pues recientemente ese pensamiento de la gente de Moscú. El islamismo tenía muchísima agencia y pues se movió hacia Cachemira, Algeria y otros conflictos. Y ahora me muevo a la primera pregunta de Vladimir. ¿Me podría recordar cuál era la primera pregunta? No sé la pregunta. Answered because it was about your motivation, about the reasons why you decided to write this book. We now understand this. La motivación por la que decidió escribir este libro. Because we have limited time, as always, unfortunately, to talk about these very interesting issues. Let me perhaps ask you one of the first questions that I sent to you and other person, Sharapia. Let us see if she was able to join us, not yet. Vamos a ver si se pudo conectar la segunda invitada, Sharapia. Meeting today is Friday, so the Fridays, those famous Fridays meetings in the governments, you have to there's all this accountability regarding what you did and what you did not. But the first question actually is this one. Today, 35 Hoy en día, after the end of the Soviet withdrawal from Afghanistan, 35 años después de esta retirada, the key lessons that can be ¿cuáles son las lecciones clave when we que pueden ser útiles understand what is happening in Afghanistan, cuando intentamos entender qué está pasando en Afganistán hoy en día Afghan's relations with the rest of the world, and basically y las relaciones de Afganistán con el resto del mundo? our understanding what is coming next for Afghanistan? Y para entender qué viene después. Wow, that's a broad question. I know. Esa es una pregunta amplia. Well, I'll give you 5 minutes. No, not 5 minutes, just 1 minute. Much less than that. I will just scratch the surface and Right. Solo tocaré la superficie de la pregunta. Sharapia Kakimova, who is joining us from Santiago de Chile. Vladimir va a introducir a Sharapilla. Many thanks for finding time. I know you have a busy agenda as a government worker today. Gracias, Sharapilla. I really wanted to have you today in our class because De verdad quiero tenerte hoy acá en la clase, had a first-hand experience working with the people in Afghanistan. porque Sharapilla tiene experiencia propia de trabajar con la gente de Afganistán durante este tiempo, cuando los Estados Unidos estaban ocupando Afganistán, pero Sharapilla no estaba con las fuerzas de ocupación de Estados Unidos, estaba con el Instituto de las Naciones Unidas. Japan, and someone has speakers on, sorry. Yeah. And she was with a fellowship that aimed to train Afghanistani basically mid-level bureaucrats to actually to become functioning as in any other country which has this type of the government structure. Sharapia visited 2 or 3 times. Sharapia, how many times have you been to Afghanistan during those? 3 or 4. Sharapilla ha estado unas 3 o 4 veces en Afganistán. I don't want to take away time from my Gracias, colleague Vladimir. here. No quiero quitarle tiempo a mi colega acá. I thought I could see the YouTube, but unfortunately I don't. I don't know. We have some issues with the internet. We have to keep our camera, unfortunately, off, but we have Okay. Estamos teniendo problemas con internet, tenemos que mantener la cámara apagada. about 20 people here. Okay. Okay. Well, Luis, to make the Thank you. final Thank picture you for the together. introduction. I will jump in Gracias por la later introducción. and talk about Luego my hablo experience, but, sobre mi thank you for the experiencia. invitation and, Gracias por la invitación. I hope my participation here would be useful for you. Espero que mi participación aquí sea útil. So, Vasily, if you'd like to now, So I go back to like the situation. I mean, the lessons learned from that war are many, and they are for Los aprendizajes de la guerra
varios aprendizajes de la guerra. to mention some things and then Para mencionar algunas de las cosas, there will be a lot to add. So después habría mucho que añadir. that Lo principal Afghanistan was es que Afganistán country. era un país muy estable. If you think the 1920s, En los 20s, en los 30s, 78 when you had hasta incluso hasta el 78, April Revolution, cuando llegó la invasión comunista. a process of destabilization Entonces esto lanzó un proceso de estabilización y fragmentación dentro de Afganistán ongoing, right? que todavía sigue. You had Tiene que tener presente que the Soviet-Afghan War ended in tuvimos que la guerra afgano-soviética acabó en el 89 y luego war among Mujahideen, tiene una guerra civil entre los Mujahideen, la consolidación del Talibán and then you had the American intervention and y luego tiene la intervención estadounidense. cycle of conflict. It hasn't Todo este ciclo de conflicto no ha acabado seeing some of that, and y todavía vemos parte de eso. Afghans and families and networks have moved among different sides. And so this leads us to situations which are very Esto nos lleva a obvious, situaciones that, for example, que son bastante raras en el sentido de que, por ejemplo, hubo en algunos puntos Afghani era, so he was the last president supported by the Americans before the Taliban take over. con el último presidente apoyado por los Estados Unidos, Evaluation by quite hubo una large positiva revaluación de Mohammad Najibullah sectores de la as the last población bastante grandes. Soviet Afghan leader, and then after the Soviets left, he stayed in power for another 3 years. So you have these reassessments going on, and so this legacy is still very, very pregnant as Su legado todavía está muy presente, over time when you ya que la gente conflict. cada vez no recuerda menos el conflicto de Afganistán. If you want to understand this Entonces creo que lo que hay que ver, que si uno quiere entender este ciclo de violencia, of the Soviet-Afghan War, uno tiene que verlo desde el periodo de la guerra afgano-soviética del presente. as you look at the role of great powers in Afghanistan, right? Because sides have been Hay que ver los roles de las superpotencias en Afganistán, to understand pues los bandos han ido cambiando y cada vez se vuelve más difícil comprenderlo. Mujahideen were supported by the Americans. Si lo ves en los 80s, el Mujahideen era Now, apoyado por los estadounidenses, then at the 90s, the Taliban pero ya en los 90s el Talibán entró y los rusos, los rusos y los chinos apoyaron la Alianza del Norte contra el Talibán. Pasaron de apoyar a estar en contra del Talibán. And there is, I would not call it support, but you have a general kind of, well, maybe some level of acknowledgement of them from China, from Pakistan. Hay un nivel de reconocimiento de China, Pakistán, de Rusia, Great powers which are changing sides within this civil y está war. este juego de las superpotencias, las dinámicas de Afganistán. Fighting the Taliban, who were actually products of the people they had supported in the 80s. So this also complicated things quite a bit. Entonces, son cosas bastante complicadas. Of the war. Y es uno de los legados de la guerra. If you think, and I will finish on that because I don't want to take too much time. Si usted lo piensa, If you think about Russia, there is also very si usted piensa en Rusia Soviet-Afghan war, the post-Soviet y el space. legado ruso The legacy is very tras la guerra afgano-soviética, one of them is that a lot of the military, the senior military officers have gone through Well- the Soviet-Afghan war. If you think about the conflicts in Chechnya, in Tajikistan, but even up to Ukraine today, a lot of the militaries have to some extent been involved in that. varios de los militares que estuvieron en la guerra afgano-soviética han estado en varios de los conflictos posteriores, como la guerra chechena, incluso la guerra en Ucrania. The way the memory of the Soviet-Afghan war has changed in No puede pensar en esta historia y cómo Russia and much of the post-Soviet space. la historia de la guerra afgano-soviética ha cambiado en Rusia, Negatively perceived in the 90s, de pasar a ser negativamente percibida en los 90s multiplied, para ser gradualmente revaluada, Syria, la medida en la que and Rusia intervino en Siria longer perspective of opposition to radical Islamism. y esta posición rusa de oposición al islamismo radical. Vasily, I think were great points that actually allows us. Gracias, Basil. Esos son puntos muy importantes. Nos permiten abordar unos cuantos problemas más sobre lo que está hablando. Pero antes de eso, me gustaría darle espacio a Sharapilla. And before Sharapia, you will talk just to make this acknowledgement that whatever you say today
is not representative of the view of the government of Chile. We have to make this very clear. So it's a personal view. Hay que dejar claro que lo que habla aquí Sharapilla, lo que ella comparta son sus experiencias y no es la perspectiva del gobierno de Chile. As a scholar, and you were with Academy in Chile as well. Remember, we had few classes here as well. Su trabajo también es académico. Particular questions that I would like to ask you, and they are related. Y hay dos preguntas que le quiero preguntar y están relacionadas de las formas a lo que decía Vasily. Just to share with you, perhaps I don't remember if I told you that I was not part of the Afghan fellowship, of course, but I had a chance to be part of some of the events that were held in Hiroshima with the people from Afghanistan. And I remember in one of those receptions, one of the people from Afghanistan was actually telling me that he remembered the times of the Soviet occupation, of course. Entonces, mira, está contando cómo en Hiroshima se encontró con gente que estuvo relacionada aquí con Afganistán. That I don't want to bring into today in this class, but in any case, these memories and these comparisons was very much alive. So the first question to you, and I will Entonces, la also primera pregunta, right away. But the y first también te diré la segunda de una vez, pero la primera es, Afghanistan, cuando visitaste Afganistán, work with the people from Afghanistan, and I cuando know trabajaste con la you gente de have Afganistán, a very, very strong personal y yo sé que relationship tú also with has people and desarrollado also una relación personal muy people fuerte con esa persona, con many esas of them personas de Afganistán, have to live now under Taliban, but esas personas que, todavía, have que you hoy had tienen que vivir bajo el régimen talibán. mentioning of the Soviet occupation of Afghanistan? What people that were able to find any traces of the Soviet Union period of Afghanistan? That's the first question. And the second, Una pregunta es si se pueden encontrar como trazos Afghanistan is a de estas personas sobre lo que fue la guerra afgano-soviética. can understand that these are very poor countries, but how one feels when you are inside Afghanistan. So those are Y la segunda es cómo se siente uno cuando está dentro de Afganistán, teniendo en cuenta toda su pobreza y todo esto. Muchas gracias, Vladimir. Good morning. I don't know for everyone. Muy buenas tardes, buenos días a todos. As an intro, I'm originally from Kazakhstan, so that's why Yo soy de Kazajistán. probably one of the reasons why I was assigned with the UNITAR to Probablemente una de las razones por las que fui asignada para ser parte de esta fellowship con Afganistán. cultural closeness probably because Pues hay mucha cercanía cultural. I will start with your Que second cuando question. hablas de Afganistán, When you talk about Afghanistan, it's va a empezar por la segunda pregunta. country when Cuando it's se habla por Afganistán es un and one of the país complejo. reasons why interventions were not successful. Una de las razones por las que las intervenciones no fueron exitosas es porque ninguno de ellos Afghanistan as a estaba considerando a Afganistán como it's a un mountainous country, país and, diferente culturalmente. Es un país montañoso, they usually entonces la cultura de Afganistán, países que viven en tribus, tienen sus aldeas, tienen muy poca conectividad entre ellos, porque si vives en la montaña tienes que bajar, es difícil. Es como organizado en grupos étnicos, están muy orientados a proteger sus familias, sus aldeas y sus tribus. Entonces es bastante importante para ellos ese orden tribal, esas reglas tribales que había muy fuertes en Afganistán. Y los líderes tribales eran seleccionados y respetados por las personas, por cada tribu. Entonces es bastante importante. Ellos tienen conexiones culturales, conexiones étnicas muy fuertes. Y pues ese punto no fue tomado en consideración en esta, y también es un país descentralizado porque es muy montañoso, es muy descentralizado. Entonces no puedes venir y cambiar el gobierno y esperar que todas las personas estén de acuerdo apoyando. Con estos países descentralizados tienen sus propios líderes respectivos, tienen sus reglas diferentes, siglos, y venir a cambiarlas de un punto a otro es muy difícil. Creo que ese es uno de los principales errores que hizo
tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos, intentar cambiar pues el presidente. Más que todo en el periodo de los Estados Unidos, las personas que estaban en el gobierno salían de Pakistán, de India, no vivían en Afganistán en ese periodo de la ocupación soviética. Si se habla sobre esto, liderazgo de Kabul, Afganistán, y regional Afganistán. Durante la visita fue bastante pro-democrático, apoyando mucho la intervención de Estados Unidos, apoyando mucho esas intervenciones militares, la acción de la ONU, conduciendo estudios. Muchos de ellos querían, pues, no podían irse de Kabul porque la situación no era segura afuera. Pusieron un gobierno que es pro Estados Unidos, pero es un gran problema. No todas las provincias apoyan a Estados Unidos, tienen sus propias reglas, sus propias conexiones, sus propios líderes a los que siguen. Si esos líderes pues apoyaran a Estados Unidos, los demás también lo harían, pero no lo hacen. Yo pienso que la intervención de la Unión Soviética en Estados Unidos, estamos hablando de similaridades, es que ninguno es un país musulmán. Ninguno de ellos entiende la religión. Es muy diferente de los ortodoxos o de los católicos o de las otras religiones. Es otra cosa importante a tener en cuenta en Afganistán. Si tú hablas, es un país muy complejo, es muy descentralizado, tiene muchísimo trasfondo cultural, étnico, muy fuerte, que es más fuerte incluso que la religión. Y pues como hay diferentes grupos étnicos, son diferentes personas con diferentes culturas. Nunca fueron, pues no siempre fueron como amistosos entre ellos, pero como dijo Vasily, pues hay también una rivalidad tribal entre ellos, rivalidad étnica también, porque hay diferentes grupos étnicos, entonces es muy complejo. Y no tienen esta idea como de la Unión Soviética del comunismo. No la tenían. De pronto había pioneros como ganas de tener un mejor país, no tenían democracia tampoco, que es bastante valioso pues para los Estados Unidos. Es un componente importante cuando hablamos de Afganistán. Y sobre bueno, en este trasfondo cultural y étnico y la medio influencia religiosa que puede haber. Son muy abiertos, muy positivos. He trabajado con muchas personas de diferentes trasfondos. Muchos pues han vivido en diferentes países y han regresado después de intervenciones estadounidenses. Son personas muy intelectuales
porque hablan más de 4 o 5 idiomas, aparte de the inglés, speak Tajik, Urdu, they speak Hindu. hablan kurdo, So hablan hindú. in these terms, for us, we don't consider it as a foreign language probably, but when you No, start to talk to them, they are very cuando empiezas a hablar con ellos, Russian, by the way. hablan ruso There también. are many who lived through the Russian intervention and they speak Russian. They studied in Russia or in Kazakhstan. Estudiaron incluso también en Rusia o en So, Kazajistán. and they are people with a very high intellect, I think, very Hay personas muy, muy, muy intelectuales, and muy probably de mente abierta y their probablemente environment esos and their culture eh, and abertura de this mente, culture, I come from this culture. We are very, we treat our guests very highly. So that's if you come to my country, you are our guest, and we pues highly también se compara con un país en el que uno trata muy bien a los invitados, how they were opened or many pues también influenciado como lo abiertos que eran. Muchas personas como apoyaron las prevenciones, se parece a esa idea de respetar y tratar bien a los invitados, to change their traditions, pero pues no necesariamente como con ganas de etc. cambiar las tradiciones, ni las tribus, ni las I haven't seen tradiciones. much about people about Soviet interventions, just people who No he speak visto mucha Russian gente hablar because sobre las intervenciones there was soviéticas, solamente gente que I habla think ruso, in Moscow I como saw que dicen que estudiaron en Moscú city and they were very glad o en otras ciudades y estaban muy agradecidos to have this y experience. muy felices de tener esta experiencia. They got good education. Y ellos también obtuvieron una muy buena Standard educación. was a good education for them, and Para los estándares fue una muy buena educación para ellos positions. y también terminaron en I met posiciones altas. 3, 4 He conocido por ahí 3, 4 personas, eh, who spoke very profesores de well universidades de Russian. Kabul Some of que them hablan muy buen ruso. ministers, Muchos de ellos son very de glad because ministerios, estaban muy agradecidos porque gracias a esa experiencia studying abroad in de Soviet estudiar Union, por fuera that en la Unión got Soviética the position where they were. pudieron So in meter, this case, llegar a la posición en la que people están with whom ahora. I interacted at that En este caso, con las personas con las que yo he interactuado, they were happy because they benefited personally estaban muy felices porque se from Russian beneficiaron intervention. personalmente Not de la all, intervención rusa, pero en general, I think the communist idea and Muslim idea were yo not pienso que la idea comunista ni la idea islámica pues estaban is como a bit muy, contradictory son un for poquito us contradictorias who come entre from the ellas. Soviet Union with the socialism communist idea and you try to install it. I think that's why Y pues si tú intentas it got instalarlo, resistance, not necessarily on vas a centralized, encontrar resistencia, on decentralized. no necesariamente en un nivel central, sino a un nivel más descentralizado. Más que todo la gente Afghans, etc. The intervention was que no estaba pues fine, al tanto de la but intervención. En so últimas pues that's fue un briefly. I fracaso. don't know if it's brief. It was brief or not, but Pues that's esta what es I would say. brevemente su experiencia. One question for both of you. Tengo una pregunta para los dos de ustedes, porque Listening to Vasily and escuchando a Basile y luego Sharapilla, me you imagino actually, que ustedes identificaron and you un punto coincide with the importante, collective knowing that you are going to coincide. It's actually the insufficiency and es the la low level of understanding insuficiencia role y el bajo of nivel de cultural differences in comprensión Afghanistan, the de role of las religion. diferencias How culturales en do Afganistán y el you, rol de la in order religión to build relations with Afghanistan, and y lo how do you importante que foresee es construir relaciones con Afganistán, the politics inside Afghanistan o lo with importante que es para la this? política interna de Afganistán? In this context, I En actually este contexto, found it's particularly intriguing that Vladimir encontré Putin, este particular as punto intrigante de que both of Putin, you know, in the aftermath of the recent terrorist attack on the tras el province of último Moscow, ataque terrorista en claimed Moscú, that Russia is immune to Islamic dijo que fundamentalism Rusia and es inmune al most of them claim that fundamentalismo behind islámico. the attack are Islamic fundamentalists. So, Pues from detrás del what ataque hay you fundamentalismo revealed to me islámico. and from what I
De lo que he escuchado a ustedes, lo que le veo a Silly desde mi perspectiva, es el mismo tipo de error que los soviéticos cometieron y que los estadounidenses cometieron sin comprensión de lo que el Islam es, lo que el mundo del Islam es. Entonces, en este contexto, ¿cuáles serán las consecuencias de esta misinterpretación, de tratar de aliarse con el Talibán, tanto para Rusia como para el resto del mundo, como China y otras superpotencias? What Afghanistan is about. And if you can also add a little ¿Y bit por more. qué no podemos entender lo que es Afganistán? ¿Ustedes cómo describirían el gobierno talibán? ¿Qué es lo que es tan malo de esto? Gracias. Yeah, I will start. I will keep it short and Yo empiezo y intentaré ser breve. some aspects and Solo me enfocaré en algunos there's a aspectos, lot to say. porque hay bastante que I decir. will start by the last part. Empezar con la última parte. Shafik could speak about how the Taliban rule is. I mean, it's obviously Hablar del gobierno talibán in a lot of ways. es horrible de muchas An formas. aspect which is interesting about the Un Taliban aspecto que es muy is interesante del talibán es que the threat has never really been like if la we compare amenaza, radical Islamist threats hablando de to estas Taliban, amenazas islámicas, about the la amenaza Taliban nunca from ha Afghanistan. sido sobre el This talibán. is an Islamist movement, El talibán es un movimiento islámico radical, Pashtun nationalist, if you wish, right? pero es In puntualmente essence, nacionalismo pashtún. the attacks we are talking about, all these Estamos hablando de que los ataques, threats outside of todas Afghanistan, estas amenazas they are por not fuera de related to Afganistán, the Taliban. They have no no están necesariamente relacionadas con el talibán, nunca han estado relacionadas al talibán, han estado relacionadas con Al Qaeda, al Estado Islámico que se encuentra en Afganistán, pero el talibán como tal nunca ha sido muy, nunca ha sido parte de estos actos internacionales. Siempre este error en los medios occidentales. Tú tienes algunos islamistas que solo quieren un Estado islámico en su propio país y otros que están comprometidos con esta idea de revolución islámica mundial. Volviendo a la situación con Rusia, habría mucho que decir. Pienso que hay varios niveles. Uno es que esta creencia de que el Islam tiene este poder doméstico y que es una idea importada. Y es algo muy creído en las élites de Moscú. Importing it or pushing it or trying to. I think it's a mistake. I think historically it has been both. Pienso que históricamente ha sido claramente una influencia foránea, pero también hay círculos islamistas que han funcionado de una forma endógena, prácticamente doméstica. Entonces está el lado doméstico y el lado extranjero, y es algo que no se puede perder de vista. Eso es una cosa. El análisis más práctico en la situación actual, la militancia islámica under this idea that he will be dealing with the Islamists in Chechnya, then Russia has intervened in Syria with the idea of es dealing la que ha estado presente en todo este discurso ruso, pues el islamismo también que ha estado en la región de Chechenia, en Siria. Es un problema que supuestamente ya se trató, pero pues todavía está presente. Y es algo que es muy problemático para las políticas domésticas rusas.
to go on for like another second. I think that Pienso que that's a very, I mean, it remains to be seen how it will todavía evolve. falta But I think ver that cómo playing of esto va a evolucionar, closer of like dismissing this problem pero for Russia este is a bit of juego is a bit of a problem. para Rusia es un Here poco it's important to problemático remember that y que es importante recordar que historically, si uno mira desde la historia, 5 years, 30 years, a lo largo de los últimos 25 o 30 años han habido muchos problemas entre Rusia y Occidente en distintos momentos, kind of being pero esos agreed that problemas, Islamist radicalism is a shared threat for Europe, pero entre esos for problemas the se Russia, cree que el radicalismo islámico es una amenaza compartida entre Rusia y el resto de Occidente. and it really shows that there is like no points of consensus left because this one has always been strong. It's like we have always had agreement on that over the past 25 years. So I will stop here and Aquí paro y dejaré que Sharapilla hable. Sorry, I had to run to my Bueno, charger for computer. tengo que I conectar el agree computador. with Yo estoy de acuerdo con lo que dice Vasily, especialmente que no puede poner a todas las personas en una sola bolsa. Son personas, son grupos diferentes y pues si uno quiere enfrentarlos hay que conocerlos antes de intervenir o estar con una situación, pues tienes que conocerlo. Es un error, más que todo para muchas intervenciones internacionales. Pues eso, si tú te estás enfrentando con el talibán, tienes que saber cómo funcionan. Y antes de la intervención soviética, el talibán estaban pues, dentro de Afganistán. Probablemente las personas se acuerdan de eso, sobre el talibán. Y pues Rusia, si quisiera hablar del islamismo y si está dentro de su territorio o no, yo siento que pues, se habría la potencia de la Unión Soviética para grupos islamistas extremos. No voy a decir eso sobre Kazajistán porque pues es bastante diferente a otros países pues, cercanos, es bastante diferente cultural y religiosamente. Yo solo quiero pues recordar un episodio que me marcó cuando estaba quedándome en Kabul, en un hotel especial que es solamente para extranjeros, y había un grupo de extranjeros que estaban borrachos, que pusieron música muy duro, y pues era como las 8 o 9 de la noche. Y la gente afuera pues escuchaba todos estos gritos, toda esta música, y así es como parece que funciona la intervención, como que uno tiene una gran idea y uno se mete dentro de un país, vamos a hacer esto y lo otro, y pues se supone que sabemos todo lo que tenemos que saber, pero no se piensa en la implementación, solamente se piensa que se tiene una idea, pero cuando se viene a implementar cualquier intervención, cualquier cooperación, su implementación como tal no es necesariamente lo que la gente pensó que iba a ser. Pues sí, se piensa que se va a volver una democracia, Afganistán, que se va a meter un montón de plata, pero pues no funciona.
Y pues estas personas que ella menciona, pues llegaron ahí al hotel en Kabul, pues a poner música, a emborracharse y a, digamos, comportarse de esta manera. Pues a veces uno piensa que, bueno, la gente que viene de otro país tiene buena intención. I think when you would like to, I'm not sure I'm responding your questions now. I'm just talking aloud, thinking aloud. I think it's very important not only Pienso que es bastante importante no solo have an idea or have a tener como una idea or declare something. o declarar algo You really know what you're talking about. I mean, if Putin says sin saber de lo que se está hablando, have links, extremists, Islamic extremists, I'm not sure he has a good ni intelligence pues program. tampoco decir como I que think analyze no the tenemos grupos islámicos in extremistas, Russia itself, but also surrounding como lo hizo Rusia, extremist porque groups, pues not sí only tiene ciertos vecinos there are a lot of now in the ex-territory of Soviet desde donde pueden venir grupos extremistas, extremist links probably, I don't know. We have países que tienen ciertas conexiones y apoyos a grupos extremistas, people even in my country that we have many people who are incluso en Kazajistán. become very religious and it wasn't our thing before, let's say. But now we have more than 20 years since Y ahora tenemos más de 20 años desde, o más de 20 años since we got independent and each country desde que se independizaron. Pues, cada país tomó su propia ruta, liberal, let's say, but there are also como más liberal, groups of people por decirlo así, pero hay diferentes grupos de personas que huyeron what they think is correct. para seguir lo que ellos piensan que es correcto. We need to have a better intelligence Y yo pienso que tenemos que tener una mejor inteligencia antes de declarar este tipo de cosas. to have cooperation with someone or to have Si uno quiere tener cooperación you have to o lazos con algún otro país, hay que entender el país, stay in their shoes. Unless you do so, ponerse en sus zapatos, we can do so for Taliban. I never pero pues no es seguro que se pueda hacer eso con el Talibán. Ella nunca lo apoyaría. if in Afghanistan, if it's prosperous country, I think it's has a lot of rules that go against my nature, at least. And none of us, I think, foreigner would be think. Yo creo que ninguno de nosotros como extranjeros pensaríamos la misma manera que lo hacen los afganos, pero Be sure whether that's puedes estar seguro si es cooperación, can actually work out. Even I talk about China or si alguna cooperación puede funcionar. Estoy hablando de China, Rusia o Estados Unidos que pueden realizar algún. I wanted to talk about UNITAR fellowship. I didn't have chance to do so. We are finishing. Pero pues también quiero hablar sobre Sorry about corruption, Sharapia. We have for now one question, more questions from the audience at this moment. But precisely, you just read my thoughts because I wanted to ask you about the Afghan fellowship. But before I give you the floor, I just want to read part of what antes de hablar de esta cooperación afgana. Nasreen and with some other of your colleague, Hamaira, which is called the UNITAR Hiroshima Fellowship for Afghanistan, an anthology. And there are a dozen of chapters written by you and your colleagues that explain this experience. But this is something that actually caught my attention when I just first saw. Son escritos por Sharapilla y pues sus colegas. Last year in Santiago, but when they showed me the book, but this is something that I also sent to students. This is Pero es algo que también le mandé a los estudiantes que me llamó la atención. of different people coming together from around the world to solve Estos son diferentes personas juntándose de diferentes partes del mundo para resolver problemas y a pesar de sus barreras culturales y idiomas, current discourses about Afghanistan.
and shed some light on the oft-repeated question of the recent past. Was it all a waste? With important lessons for future development and humanitarian intervention. And why this particular part of the description on the cover caught my attention? It is because this class is called La descripción de la portada me llamó la atención porque este curso se llama Después del final de la historia. Estamos haciendo referencia pues a la aceptación global de la democracia que no pasó. Pues cuando hablas de esta cooperación, de pronto Vasily también puede complementar. ¿Fue posible de pronto transformar Afganistán en otra cosa? Pues porque se siente muy impotente pues con ese regreso del talibán. Yeah, to reply, was it all the Bueno, waste? para responder, I don't think so. Why? Because we have people with a fellowship ideology. So what fellowship is about a ver, sobre lo que se trata esta cooperación es un grupo de personas que se juntan y trabajan juntas a través de los años. Entonces tenemos varias personas que se juntan, alrededor de 50 personas. Tenemos un grupo también de afganos y nos juntamos y hablamos sobre cuál es el real problema de alguna unidad particular de instituciones. No queríamos hablar de política, queríamos que la gente identificara problemas dentro de sus propias organizaciones y tener un proyecto pues que pudiera cambiar eso y mejorarlo. Eso es sobre lo que se trata en nuestra cooperación. Es un grupo de personas que no solo están terminando como un proyecto, como que buscan también financiación. Pues no necesariamente la acción es solamente en Afganistán, en otras partes de las que se obtiene también financiación para construir escuelas. Cada año tenemos, pues, por 15 años que ha durado este programa, cada año tenemos nuevas personas que algunos se transforman en entrenadores, luego en afiliados. Estamos hablando por ahí de 500 personas en Afganistán que pasaron por la cooperación. And those people, if not observe the ideology, fellowship ideology, that they have to Y identify. esas personas pues que observan como esta ideología de la cooperación, de identificar problemas, resolver, cambiar cosas en los lugares donde están. Es algo importante pues que nos gustaría hacer énfasis. No puedes cambiar un país, pero puedes cambiar, hacer cambios dentro de tus propias comunidades, de tu familia, dentro de ti mismo. Eso es de lo que se trata nuestra cooperación.
fellowship, and we have people with this unitar fellowship ideology, and many of Pues tenemos varias personas que han participado en esto, que están en Afganistán, people who went through our fellowship, they can y make verdaderamente creo que las personas que pasaron por esta cooperación they pueden can hacer cambios. within themselves, De pronto no político, pero pues dentro de sí mismos, dentro de sus familias probably within their unit, their organization y itself. pues dentro de sus Unfortunately, comunidades, organizaciones. people they left Afghanistan and they are all around the world now. But Pues bueno, también hay personas que han dejado Afganistán in Afghanistan, y que pues están en diferentes partes del mundo. some positive changes within the organization. También hay personas pues que están en Afganistán y han producido Now, the possibility cambios how positivos. to continue our efforts now virtually or La posibilidad pues de to continuar nuestros esfuerzos, some projects in the future for people who de tener proyectos en el futuro que están en Afganistán ahora, actually continue making changes and para que puedan continuar haciendo cambios. ability to be able to do so. It is just on discussion level now. We have to see the Pues por ahora eso está en discusión, tenemos que ver la logística. that's why I think it is not in vain, and I think it's we have some people who can actually bring change. Tenemos personas que pueden traer cambios Maybe, but still. pequeños tal vez, pero So I finish here. I think we are over the time, but I pass to Vasily that he can continue. bueno, vamos a continuar con Basilio ahora. First of all, thank you so much, Sharapia, and especially, Gracias, it's very Rapilla. still, I mean, not Es still, muy impresionante people que are now thinking about possibilities estés pensando sobre posibilidades done in Afghanistan during para these days. aprovechar de alguna manera lo que se hizo en Afganistán en esos días. People who were your family, your fellows are still there in Afghanistan. I mean, we know that the attitude of the Taliban towards the people who were collaborating. Sabemos que tus compañeros todavía Actually, están allá en Afganistán. the transfer of Afghanistan is not actually the best one. So it's really impressive. We have one question from a student, but Vasily, before we give this, Hay una pregunta de un estudiante, could you pero antes, comment on that? Vasily, ¿podrías, Was possible to por favor, comentar sobre esto? De si es posible transformar Afganistán, porque sí, porque no. Thank you. Yeah, Gracias. it's an interesting and obviously it's a question which has been much Sí, es discussed. interesante y hoy es una pregunta que ha sido muy discutida por todos quienes hacen políticas, It's a académicos. nowhere has Es una the West historia trágica. more than in Afghanistan. I mean, 20 years and it fell apart in Nadie más ha in invertido en some Afganistán. you have to imagine 20 years of investments Hay que pensar que 20 in the años economy, de inversión en la economía, infrastructure, in la actually infraestructura, building a national army, right? I mean, one of the big incluso problems en, has been this en construir una armada internacional. but the fragmentation, the decentralization of Afghanistan. One way La you see that fragmentación, la descentralización, una forma en la que se ve the national army, the Soviet es a través de este intento de construir never more, un right? They were never able ejército to build this cohesive nacional army about the national idea. y nunca se pudo hacer. Certainly, it questions this whole Pues idea of claramente esta intervention. pregunta es You mentioned the end of history. This idea that the sobre la Western intervención, liberal la historia, economic political model based on democracy could be exported almost to anywhere in the world and that it will basically catch se puede pensar en quickly cualquier otra parte del mundo the y va a ser future muy could be atractiva. exported, that the way of thinking, the mindsets could be exported. Well, this kind of was to some extent, if not debunked, very much challenged in Afghanistan because it hasn't worked. I mean, this kind of transposition of the Western liberal Pero model, pues se vio que en Afganistán no funciona así, it has not worked. And no ha so funcionado así en it Afganistán. brings a lot of questions about Entonces, the idea wrong, causa how muchas possible preguntas si la that idea está how equivocada, convergence of si no es posible tener esas conversiones a democracias alrededor del mundo o no se hizo de de la manera correcta. is still ongoing over what Sabemos que la discusión it todavía also raises sigue. the question of how state building works, right? Could Eso state también building lleva a la from the pregunta de outside cómo as funciona la opposed construcción de to Estado. you ¿Se have hace desde afuera? state building to happen from inside, but you cannot
o se hace desde adentro. The state building process. But if it's not happening naturally within the country, you cannot really push it fast Pero si no está pasando dentro del país, no se puede acelerar or maybe trayendo a alguien desde afuera. and there are many ways in which things haven't been done right in Afghanistan. Hay muchas maneras en que las cosas en Afganistán no se han hecho bien. For the local context, the wasting of money, right? The funding Desperdicio de dinero. how much money has been Las agencias de fundación in this whole han perdido mucho dinero en toda esta intervention. All of that intervención humanitaria. Afghanistan, the question will be like, could we do it again? Could we do it better? Like, could the West do it better? La pregunta es si el occidente lo podría hacer mejor. So, I don't want to say it's a waste, but there is No quiero decir que es un desperdicio, pero very difficult to say that es muy Afghanistan is now difícil better than it was. decir que Afganistán está mejor ahora de lo que estaba en el 2000. That's already something very tragic to Eso ya es algo bastante trágico. Now, I would like- Volodya, if I may Sure. add a little bit, I just wanted to say yes, that's Yo solo quería decir que sí, que eso es program, nuestro problema, very tiny program compared with un all problema muy pequeño, pues comparado con toda la inversión que tenemos, solo es capital humano. and, we try to that's why maybe I loved our program and I love it still. If all funders were trying to rely on Afghans, Si todos los because our program personas que invierten pues se apoyaran en los afganos, and then we thought we cannot have a two weeks course for Afghans. We have to have a larger program because pues no tenemos que tener como 2 cursos de 2 semanas para los afganos. Luego hicimos un programa de un año, pues no era suficiente. Y pues bueno, luego los entrenadores para que los invitaran. Pues ese programa pues, es bastante flexible porque es bastante pequeño y no fue restringido por las reglas de los donantes, que son pues como problemas de pues 2 semanas no es nada. So we in our program the connection with the program with the UNITAR fellowship is like a lifetime experience because Nuestro programa pues es como una experiencia de toda la vida. You are a group of fellowship alumni network, and then we try to Pues hay como una red de alumnos, también se pueden volver entrenadores, entonces hay formas como de juntarlos. Y nos gusta mucho como este punto de vista y pues que se pueda adoptar para muchas personas. It could have been a little bit different story now, but yes, that's I wanted to mention, so that's explained because Pues eso era lo que quería mencionar. that approach that we adjusted, I mean the first Ese punto de vista que hemos ajustado. talk about leadership, etc. Then we came out with a group of people who didn't speak English, and that's another. Pues incluso había un grupo de personas pues, que no hablaban inglés primer año. So we adjusted it and we did. Ese también es un problema y que hay que ajustarlo. To create English program for our students so they can actually Para learn crear English. programas en inglés para nuestros estudiantes y pues en computación, que es una habilidad importante. Muchas personas pues que intervienen tienen reglas burocráticas muy estrictas, pues entre más pronto mejor. Pues esto me parece que debería aplicar a todas las intervenciones gubernamentales.
pues tuvimos la fortuna de tener la flexibilidad del gobierno de Hiroshima. Pues no nos estaban pidiendo resolver ya, y eso pues fue muy bueno para nosotros, aunque no tenemos muchos donantes que tienen estas reglas. No, not at all. Thank you. Thank you so much. Now we have the question from Carlos, who is a student of the course. You can't see him because we Hay una don't pregunta de Carlos, un estudiante del curso. that we will lose the internet connection. Something is happening if we turn on the camera, but you will hear his voice. Go ahead. Hello, my name is Carlos. A little bit stronger, I think. Yeah, the mic is here. Hello, my name is Carlos, and my question is, what is the interest for the Taliban to support or at least to bring refuge in the country to other extremist Muslim groups? Because if their focus is to get the better to their country, support these kind of groups, attract the side of the world to Afghanistan. So if they want to keep their traditions, to keep their style of life, it's better to avoid, or when, for my side, it's better to avoid these kind of groups that attract the attention of the globe, of the other nations of the world. So why they keep supporting these kind of groups? It's clear the question. Okay. Vasily. I can start. I will give a quick answer. It's a very good question. Te daré una So, respuesta rápida, es una buena pregunta. one time the Taliban have done that was with Al Qaeda. La vez que el Talibán hizo eso fue con Al Qaeda y fue claramente un It error. was done by Mullah Fue hecho based also Bin Laden had been kicked out. I think he was in Sudan with his network, and it was based on shared Islamist Yes. ideology. Like estaba basado en ideas islámicas compartidas. is strong. The difference is between a movement who wants to do it nationally and one who wants to also basically target enemies of quote unquote enemies of Islamists abroad. So basically, the United States and other Muslim governments which are supported by the United States. So there was kind of a difference on. Entonces había una diferencia entre la estrategia, no tanto la ideología, porque ambos quieren un Estado islámico. Creo que esta fue la vez que lo hicieron, y así es como Al Qaeda terminó en Afganistán. Pero incluso en el momento, en el tiempo, no habían reclutas afganos dentro de Al Qaeda, ni involucrados en el 11 de septiembre, ni nada así. Si lo piensas ahora, el Talibán de hecho está luchando contra estas células del Estado Islámico que han aparecido en Afganistán. Es una historia larga, pero el Estado Islámico era fuerte e intentaron tener células del Estado Islámico en distintos países como Afganistán, en el Sahel, pues también Afganistán, pero están peleando con el Talibán por el control. Por favor, noten que no estoy defendiendo el Talibán, porque sigue siendo un momento horrible. Pero mi punto es que su objetivo compartido es el control de Afganistán. Thank you very much. Unfortunately, we are running out of time, and I just want to say to our students that both books that we've been talking today, the one authored by Vasily Klementov about a slow reckoning between the USSR, Afghanistan, past and present, and the other one written by Sharapia Kakimova and her colleagues about the experience of Hiroshima Fellowship for Afghanistan will be available at our library soon.
So please take a look at those. I will inform you when the books will arrive. I'm lucky to have, by the way, Sharabia, not the copy of Hiroshima book, but maybe Nazreen will give it to me one day. But anyway, yeah, I'll check for this in the library. I was lucky that the editorial house actually provided me with the evaluation copy of Vasily's book. So thank you very much for providing this opportunity. And thank you now, both of you, for taking the time and sharing your experience and your knowledge about Afghanistan. We will now. Vladimir está agradeciéndoles y pues promocionándose entre ellos los libros. No. Yeah. Well, It doesn't work, looks. Anyway, thank you. Thank you for thank you inviting. so much, and hope to see you both soon, and hopefully here in Colombia as well. Thank you. Hopefully. Bye. Thank you, Thank Vladimir. you. Thank you for coming. Muchas gracias a todos, muchas Gracias gracias. a todos. Bye. Good to meeting, Sharabia. Yeah, it was very Yeah. nice. Bye bye.